Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Amén. Abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 19. Allí el Señor Jesús estaba en sus primeros días de ministerio, podríamos decir, y estaba llamando a sus discípulos. Y en este caso vamos a hablar un poquito de uno de los discípulos que él llamó, pero vamos a ver un punto principal de este pasaje, que es la misericordia de Dios. Dice en este pasaje, Mateo 9, capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia. Hay dos definiciones aquí que quiero dar. Una es hacia Dios y una es hacia los hombres. Dice: inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerle ayuda. Misericordia. Misericordia, una cualidad de Dios en cuanto ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. Misericordia, la misericordia es uno de los atributos de Dios. Lo dice en 2 de Crónicas 3:9, la segunda parte principalmente del versículo, pero lo voy a leer todo. Dice: porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Aquí este versículo dice: ¿qué es lo que hallaremos al volvernos a Dios? Es misericordia. Es lo que halló el hijo pródigo cuando volvió a los pies de su padre, cuando volvió a la casa de su padre. Quizás en el momento que estaba allá decía: quizás vuelva, me castigue, y yo me conformaría con ser como uno de sus esclavos, como uno de sus siervos, pero halló misericordia. Sigamos leyendo. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Que dice es clemente. Cuando dice es clemente y misericordioso, está dando uno de los atributos de Dios. Eso es Dios. Él no se hace el misericordioso, como quizás nosotros podemos hacernos los misericordiosos muchas veces. Él es. Eso es su esencia. Es la esencia de Dios. Y dice: y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros volviereis a Él. Otro versículo, Efesios capítulo 2, versículo 4, pero dice: pero Dios es rico en misericordia. Y no es que su misericordia es poquita, no es que su misericordia se acaba, su misericordia es grande. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Merecía ser amado por Dios? Yo no. Quizás usted sabrá. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice: por gracia sois salvos. Y vemos que una de las definiciones de misericordia es poder ayudar al necesitado, y en el caso de Dios es la cualidad para perdonar los pecados, y es gracia. No lo merecemos, no lo merecíamos y no lo vamos a merecer. Hagamos el sacrificio que hagamos, no podríamos merecer esa gracia de Dios sobre nosotros, esa capacidad de perdonar. El pasaje que nosotros habíamos leído, allí habla de Mateo. Mateo es uno de los
discípulos que Jesús llamó. Dice que pasando Jesús por allí, lo ve sentado en la mesa de los tributos y le dice: sígame, sígueme. Y él le siguió. No dice que Mateo estaba buscándole a Jesús. Posiblemente se sentía totalmente indigno de poder buscar a Jesús, quizás de llamarlo, quizás de invitarlo a su casa, pero Jesús pasó y le dijo: sígueme. Qué incapaces que somos muchas veces de mirar a Dios. Qué incapaces que somos de levantar la vista y decir: nosotros mereceríamos. Eso es lo importante de poder llevar un mensaje de esperanza a otro. Aquel que quizás no puede solo decirle: Dios te ama, Dios puede salvarte, Dios puede restaurar tu vida, tu familia, tus hijos. Y darle ese empujón de fe, de esperanza. Quizás ser como los amigos del paralítico que lo bajaron por el techo y dijeron: si vos no crees, o quizás él creía, o quizás si no creía, decís: nosotros vamos a hacer lo posible para que estés al frente de Jesús. Cristo es hallado por aquellos aunque no le buscan a veces. Imagínate si le buscas. Eso es misericordia. Dice que se levantó y le siguió. Mateo había encontrado a alguien que le ame, dado que el pueblo para el cual él trabajaba, que era el pueblo de Israel, podríamos decir, él era judío, pero al estar trabajando para el ejército romano era considerado un traidor. Además del trabajo de él era cobrar a los extranjeros que venían, cobrarle los impuestos, y también al pueblo que estaba allí. Pero lo despreciable de todo esto quizás no era pagar el impuesto, porque Jesús dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No era quizás eso lo despreciable, sino que era que se encargaba de cobrar más de lo que debía, y aún muchas veces oprimía al pueblo de esta manera. Se hacía despreciable. Y cualquiera de estos publicanos eran despreciables. Los ciudadanos odiaban a los publicanos. A los mercaderes que pasaban por el pueblo le cobraban este canon y estos impuestos. Mateo, cuando Jesús le dijo: sígueme, instantáneamente dejó su mesa. Posiblemente perdió su trabajo, porque aquellos discípulos que él llamó, que eran pescadores, quizás habían dejado sus redes, tenían su propio trabajo y sabían que quizás podían volver. De hecho, volvieron cuando Jesús no estaba, a tratar de continuar. Pero él, al dejar este cargo público, no es que decía: chicos, guárdenme en el trabajo por 3 años, yo voy, estoy con Jesús y vuelvo. Perdía todo, lo dejó, no le importaba. Había encontrado algo mejor. Siguió a Jesús y allí en ese mismo día hizo un banquete. En este banquete que él hace, estaba invitado Jesús, habían estado los fariseos también, y también invitó a sus amigos. Aquellos que trabajaban con él, que eran estos publicanos y pecadores. Aquellos que eran de sus amigos y de pronto: yo conocí a Jesús, yo vi a Jesús, Jesús está conmigo, ¿saben? Quiero que ustedes también estén con Jesús y quiero compartir con ustedes. Pero estaban los publicanos que decían: ay, come con publicanos y pecadores. Primer objetivo de Mateo fue poder estar con Jesús, invitar a sus amigos, aunque sean pecadores. Ustedes son necesitados, ustedes también tienen que conocer a Jesús, y yo quiero que ustedes también conozcan. Había una gracia verdadera en él que lo invitaba, que quería que esa misericordia, como fue dada hacia él, que sea dada hacia otro. Era lo mismo que le pasaba a él, lo que le pasó a la mujer samaritana. De pronto, cuando Jesús la encontró, y de pronto ella fue allá a su ciudad y le dijo: ¿saben? He hallado a uno que me dijo todo lo que hacía.
Sí, ella sabía lo que ella era. Pero de pronto Jesús no la juzgó, le dijo, tú eres esto. Y fue, y se convirtieron, dice, por su palabra muchos y otros tantos por la palabra de Jesús. Misericordia. No la merezco, no la merecía allí Mateo. Tampoco puedo obligar a alguien que tenga misericordia de mí. No es algo que lo merecemos. Y Jesús en un momento, para poder explicar un poquito acerca también de esta misericordia, en un momento habló sobre un buen samaritano. Y leamos esa porción en la Biblia, donde habla de este buen samaritano, en Lucas capítulo 10, versículo 29. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Aquellos dos, el sacerdote y el levita, ambos trabajan en el templo. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Qué había pasado en el corazón de este samaritano? Vio a alguien necesitado y no dudó en ayudarle. No dudó en tenderle un brazo, no dudó quizás en preguntar qué necesitaba, cómo podía ayudarle, pero dice que estaba casi muerto. Entonces cuenta un poquito más la historia y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Misericordia. Misericordia es poder abrazar, aunque no se lo merezca. Misericordia es muchas veces dar. Misericordia es ayudar. Misericordia es extender los brazos. Misericordia es perdonar. Ve y haz tú lo mismo, le dice. Había una lección muy fuerte ahí. Use de misericordia con el que no conoce. Use de misericordia con el que no ama. Use de misericordia con el que no se lo merece. Una misericordia que Dios nos invita a imitarle. Imagínate si en el Padre Nuestro dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Pero si le podríamos cambiar, y quizás si Jesús hubiese dicho, ten misericordia, si quieres que tengan misericordia contigo. No sé. Los fariseos que estaban allí en ese banquete también, veían que Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores y se horrorizaban. Los publicanos eran todos aquellos que trabajaban para el Imperio Romano. Y parte de ellos eran aquellos que cobraban los impuestos y sacaban a la gente hasta que no le podían sacar más. Entonces Jesús le dijo a ellos, sabiendo lo que pensaban, sabiendo en su corazón, le dice, ¿saben? Los sanos necesitan de médicos. Perdón, los sanos no necesitan de médicos, los enfermos sí. Aquel que no necesita de Jesús no le va a recibir. Pero aquel que hay un vacío, aquel que hay una necesidad,
aquel que tiene un problema, es aquel que sí necesita de Jesús. Es aquel que sí necesita de un médico, como decía Jesús. Dice Lucas 15, 1 y 2, se le acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Veíamos que estaba este grupo de los fariseos, aquellos que conocían la ley pero no querían a Jesús, aquellos de que no querían obedecer a Jesús, no les interesaba quién era Jesús, no creían en Jesús, es más, buscaban para matarlo. Pero había un grupo que eran publicanos y pecadores y gentiles que se acercaban a Jesús sabiendo que no podían darle nada porque ellos no tenían nada, solamente merecían quizás castigo. Y no había nadie que los amaba, pero había uno que sí los amaba y este era Jesús. Se acercaban para oírle, dice. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos no comían con hombres pecadores. Los fariseos pensaban que ellos se iban a contaminar si tan solo se acercaban a estas personas que eran pecadoras. Y mira, quizás su apariencia era todo pulcro, todo blanco, por eso le dice son sepulcros blanqueados. Pero por dentro había odio, no había misericordia. Y había cuántas cosas dentro de ellos que Jesús todo el tiempo les reprochaba. Había legalismo, había formalismo. Jesús le dice en Mateo 9:13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hay algo que tienes que aprender, hay algo que te falta, hay algo que necesitas saber y es cómo hacer misericordia. No me interesan tus sacrificios, no me interesa la sangre, no me interesan los corderos, no me interesa todo lo que puedas hacer. Si no tienes misericordia, no sirve de nada lo demás. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como dice aquella oveja que se había perdido y la encontró. Cuando un pecador se arrepiente, dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y no por 99 que no necesitan. Dios es justo. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él vino a perdonar. Los fariseos estaban cargados de leyes. Eran ese dedo acusador que decía que eran capaces de señalar con el dedo a todos por algo, decir, vos sos esto, vos sos lo otro. Pero lo que no sabemos cuando nosotros acusamos es que hay 4 dedos que nos acusan a nosotros. Uno acusa, pero hay 4 que nos acusan a nosotros. Ellos tenían la capacidad de decir, vos sos esto, pero dentro de su corazón, sepulcros blanqueados, habían muerto, no había nada de vida dentro suyo. Eran capaces de hacer sacrificios, pero no podían ver a Dios. Dice que su corazón lejos estaba, con sus labios le alababan, pero su corazón estaba lejos. No tienen misericordia, debían tener misericordia. Dios los manda a tener misericordia. Vayan, aprendan lo que significa. Que Jesús quería mostrar lo que era la verdadera religión, no las observancias extremas, sino lo que hace bien a las almas, sino ese amor que se extiende, esa gracia como la tenía Jesús, poder llevar esa justicia y esa paz. Jesús quería condenar esa hipocresía de los fariseos. Muchas veces he hablado con personas y pregunto, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿O por qué no volvés a la iglesia? Y la verdad, ahí hay mucha hipocresía. No somos capaces muchas veces de decir lo sincero que somos. Decir, yo necesito. A lo cual le respondo, ¿y sabés por qué yo voy a la iglesia? Porque yo necesito. Porque yo soy un pecador, porque yo estoy en restauración, porque yo soy alguien que necesita de médico.
Y eso es lo que debemos reconocer. Necesitamos de este Salvador. ¿Sabes? Si ya estaríamos totalmente santos, quizás estaríamos en los cielos. Si Dios hubiese completado la obra en nosotros, no estaríamos acá, estaríamos con Él. Falta algo, cada día falta. Eso es lo que debemos reconocer. Yo soy un necesitado. Yo voy a la iglesia porque soy necesitado. No voy a la iglesia porque si no voy a la iglesia no es como que falta un santo. No, soy necesitado. Y eso debemos comprender. Y cuando viene otro, Él también vino porque es necesitado. Y que nosotros no tengamos ese dedo amenazador. Ah, vos sos esto, te vi haciendo lo otro. Y nosotros amenazamos, pero Cristo le dice, con los brazos abiertos te he estado esperando. Hace tanto tiempo te estaba esperando. Pablo nos explicaba de un sacrificio que sí es válido. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso sí es un culto que a Él le agrada. Que sean vuestros cuerpos aquellos que se presentan delante de Dios y decir que necesitas que te ayude. Aquí está mi vida, esto es lo que soy. Cámbiame, límpiame, úsame. Vuestros cuerpos, ese es el culto que Dios quiere. Ese es el sacrificio que Él quiere. Pocas palabras, decía que seamos misericordiosos, así como Dios es misericordioso con nosotros. ¿Sabes? No nos alcanzaría quizás el tiempo, las manos, para poder ser misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Imagínate si no existiría la misericordia de Dios, solamente existiría la justicia. Veías tú lo mismo, sacrificio válido. ¿Qué puede ser una obra de misericordia? ¿Qué puede ser? Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer a un hambriento, dar de beber a un sediento, dar hospedaje a un peregrino, vestir a un desnudo, redimir a un cautivo, enterrar a los muertos, qué sé yo, alguna de las cosas que puede ser. Clemente y justo es Jehová. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmo 116:5. Clemente es Jehová, es bueno, es misericordioso, es justo también. Pero si no fuese clemente y misericordioso, su justicia nos destruiría, porque no merecemos nada. A causa del pecado somos muertos. Número 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Somos padres, algunos de nosotros. Cuán fácil a veces se nos va una mano, un chirlo por la cola a nuestros hijos, un reto cuando hacen algo. Imagínate si Dios respondería con la velocidad que nosotros respondemos muchas veces, con su ira. Esa ira que nosotros a veces decimos: ay, Dios, este se lo merece, mira lo que me hizo. No, Dios es distinto a nosotros. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Qué significa? Todo pecado tiene consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos no es que podemos decir: ah, Dios es misericordioso, la gracia de Dios es extensa, entonces yo voy a vivir y voy a hacer lo que yo quiera, total después voy a Dios y Dios es bueno.
vas a tener consecuencias de tu pecado. De la manera que decides vivir, de lo que haces, hay una consecuencia. Dios perdona, sí, de aquel que viene arrepentido, perdona. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y después dice que es misericordioso con aquellos que le aman hasta 1000 generaciones. A causa de que Dios es justo, Él no puede aceptar el pecado. La justicia de Dios no permite el pecado. No puede aceptar el pecado. Eso que Dios ama al pecador es mentira. Dios no ama al pecador. El pecador es aquel que persiste en pecar. Y después de haber sido redimido, Dios no permite eso. Dios no ama el pecado. Ama al hombre. Y dio su vida por el hombre. Por eso es que es necesario que el hombre vuelva a Dios. La misericordia, la clemencia, el amor de Dios. Por eso, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. A causa del pecado estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso que envió a Jesucristo, para que tome nuestro lugar. Jesucristo, aquel que es santo, aquel que no encontró culpa. Entonces nosotros creemos en Él y somos salvos. Es Jesucristo que fue a morir en la cruz por mí para pagar por mi pecado, para que muriera por mi causa, y por la misericordia de Dios somos perdonados. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es como que de pronto la ira de Dios iba a venir sobre nosotros y se retuvo. Y en vez de usar de su justicia, de su ira a causa del pecado, se retuvo y dice: voy a usar misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. Leí una frase que dice: nosotros no nos levantamos por el reloj. No nos levantamos porque ya sonó el reloj, sino que nos levantamos por la misericordia de Dios. Un día más Dios te dio oportunidad. Un día más la misericordia de Dios estuvo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, para perdonarte, para salvarte, para restaurar tu vida, para decirte: hoy te doy una oportunidad más. Mi misericordia se extiende sobre tu vida. Mis oídos están esperándote. Todavía la ira no ha caído. Todavía mi justicia no se ha revelado sobre ti. Estoy esperándote. Un día más tengo misericordia. Un día más. Nuevas son cada mañana. Se renueva la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto le debemos a Él, no? Su amor es tan grande que no lo podemos entender. Que a pesar de lo que nosotros somos, de lo que hayamos hecho cuando venimos arrepentidos, nos perdona. Amén. Señor, te doy gracias. Gracias, gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos perdonas, nos amas, nos esperas, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias, 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 Dios. Gracias. Señor, te pido que tu Espíritu Santo hable a cada corazón. Esta palabra siga sonando
y podamos recordar en aquellos momentos donde aún el enemigo nos dice: Dios no te puede perdonar. ¿O quién sos vos para levantar los brazos? ¿O quién sos para hablarle a Dios? ¿O quién sos para orar? Y poder decir: es Dios de amor, es Dios de misericordia, es Dios que me restaura, el que levanta mi vida, es Dios aquel que me perdona, es Dios que me ama, es Dios aquel que ha dado a su Hijo unigénito para morir en la cruz por mi vida, y a Él le sigo, a Él lo busco, a Él oro, a Él clamo. Señor, gracias porque tu misericordia una vez más se extiende. Perdona nuestros pecados, restaura nuestras vidas, levanta al caído, sana, Señor Jesús, al necesitado, sana nuestras enfermedades. Y gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca falla. Gracias porque tus promesas se cumplen. Gracias por tus propósitos. Gracias porque permanecemos en tus caminos. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos a continuar. Ayúdanos a seguir. Y gracias por todo lo que tú haces. En tu hermoso nombre, Jesús. Amén, amén y amén.